Un saludo para todos, bienvenidos a nuestra clase de ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar de esta semana 5 en el curso de qué es un problema de valores iniciales. Vamos a hablar de qué son las ecuaciones separables, nuestro primer tipo de ecuaciones a resolver, y aprenderemos cómo resolverla mediante un método que seguirá unos pasos. ¿Listo? 4 pasos, 5 pasos en algunas ocasiones. Y por último veremos un ejemplo aplicado de un modelo de crecimiento poblacional donde la ecuación la resolveremos por el método que aprenderemos de ecuaciones separables. Para entender un poquito mejor eso, vamos aquí a nuestros apuntes. Entonces, como les decía, hablaremos de qué es un problema de valores iniciales, en qué consiste, por qué es importante, y veremos su relación fuerte con las constantes que aparecían en las integraciones. Luego lo generalizaremos y empezaremos a hablar del método de separación de variables, un método aplicado a ecuaciones de primer orden que es posible usar cuando yo tengo ecuaciones que puedo escribir en esta forma, ¿cierto? Derivada de y respecto a x igual a un producto de dos cosas. Por un lado una cosa f de x donde estará toda la dependencia de x, y otra g de y donde estará todo lo que tiene que ver con y, ¿cierto? Toda la dependencia. Si yo logro separar la x a un lado y la y a otro lado como dos factores aparte, entonces diré que la ecuación es separable y podré aplicar el método. Aquí veremos dos ejemplos, uno de una ecuación que es separable, otro que no es separable, y luego hablaremos del método. Como les decía, el método lo vamos a proponer en 4 pasos. Un paso donde el primero es pues escribirlo de la forma separable, luego separar las dos cosas, dejar a un lado todo lo que tiene que ver con y al otro lado todo lo que tiene que ver con x, y finalmente pues hacer un proceso de integración donde nos permita al lado izquierdo integrar respecto a una variable y al lado derecho respecto a la otra variable. Al finalizar esas integraciones nos queda un cuarto paso, que es pues aplicar las integrales que se deben hacer y llegar a una función, a una igualdad que me relaciona las dos variables. Esa solución que nos queda ahí es una solución implícita, ¿sí? Y en algunas ocasiones se puede hacer un quinto paso, que es tratar de despejar de esta ecuación la variable y, pero pues en ese caso ya se necesitaría conocer cuál es la forma de p de y de f de x para poder despejar alguna de las dos variables en términos de la otra, ¿cierto? Casi siempre es y en función de x. Veremos aquí un primer ejemplo de nuestra ecuaciones separables, un ejemplo puramente matemático. Nos dan esta ecuación diferencial, debemos resolverla y pues seguiremos los pasos para resolverla, ¿verdad? Luego hablaremos de un segundo ejercicio donde abordaremos un fenómeno que es el crecimiento de las bacterias. Entonces haremos un modelado matemático de cuál es la ecuación que debe describir ese crecimiento de población de bacterias, ¿cierto? Entonces n es la cantidad de bacterias y t es el tiempo. Queremos averiguar cómo cambia esa cantidad de bacterias a medida que el tiempo avanza. Entonces la ecuación a resolver será ese estilo. La resolveremos con todas las condiciones iniciales o adicionales que nos va a dar el problema, y eso nos llevará a una solución que tiene una forma exponencial, ¿cierto? La cual estaremos discutiendo también en nuestros con un programita que suelo usar a veces para graficar. Bueno, entonces pues ese será nuestro tema. Finalmente pues para que ustedes lo tengan presente, una estrategia como muy general de cosas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de problemas, este tipo de situaciones, o a la hora de querer modelar un fenómeno, ¿cierto? Entonces pues bueno, ese es el tema de esta semana. Un saludo para todos y nos estaremos viendo en nuestros espacios sincrónicos. Invitarlos como siempre a descargar estos apuntes antes de las clases para que los tengan a la mano y a consultar el material de apoyo de esta semana. Una buena semana para todos.